Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno de ellos es el relativo a los modelos de política criminal y el otro es el relativo a la prevención del delito. Estos temas están, por supuesto, relacionados porque, como ya habíamos comentado en algún video anterior, la política criminal tiene entre uno de sus ámbitos más importantes a la prevención del delito. De hecho, hay incluso quienes empatan estos términos. Sin embargo, no es correcto decir que la política criminal y la prevención del delito sean lo mismo, aunque sí es correcto decir que, como les mencionaba, uno de los ámbitos más amplios y más importantes de la política criminal es justamente aquel que se refiere a la prevención del delito. Por supuesto, existen diferentes modelos de política criminal. Nosotros nos vamos a enfocar en el modelo del Estado liberal porque es el que más se identifica con, por supuesto, nuestra forma de gobierno. Es el que más se identifica con el Estado democrático de derecho, sin que sea absolutamente aplicable porque, bueno, como ustedes saben, en la actualidad estaríamos en una etapa de neoliberalismo. No obstante, pues muchos resabios del liberalismo como tal todavía llegan a nuestra forma de organización política. Este modelo de política criminal que se refiere o que es aplicable en el Estado liberal se inspira en esta ideología y en él el valor de la libertad se encuentra doblemente garantizado. Por un lado, por la distinción entre infracción y desviación. Por otro lado, por la limitación del alcance de la intervención estatal al solo campo de la infracción. Como decíamos, se inspira en la ideología liberal. En este, el valor de la libertad se encuentra doblemente garantizado. La parte más visible del modelo se manifiesta a partir de la respuesta a la infracción. El modelo presenta algunas variables que vamos a ir explicando: la penal, la civil, la administrativa y la de mediación. En la variable penal encontramos los conceptos jurídicos clásicos, es decir, los que van referidos a las técnicas del derecho penal y procesal penal, que se desarrollan tanto en las leyes nacionales como en los instrumentos internacionales. En esta variable se toman en cuenta las relaciones con las demás instancias administrativas, poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En lo que hace al poder legislativo, encontramos los elementos legalistas de la política criminal, que son los que tenemos aquí enumerados. Principio de legalidad del delito y de la pena. Estos ya los habíamos mencionado en alguna ocasión anterior. La legalidad del delito y de la pena, en lo que hace al principio de esta naturaleza, quiere decir que todo delito debe estar previsto en la ley y la pena también debe estar prevista en la ley. Son los principios que ustedes ya conocen: nullum crimen sine lege, nullum pena sine lege. La irretroactividad de la ley penal, que como ustedes saben se refiere a que la ley penal no se puede aplicar a hechos del pasado. Las leyes rigen para el presente y para el futuro. La interpretación judicial estricta de la ley penal, no hay posibilidad de hacer interpretaciones más amplias de esta. El criterio está ampliamente restringido precisamente para evitar que se aplique de una forma que no haya previsto el legislador. El principio de legalidad, que es por supuesto el apego al cumplimiento de la ley en esta materia, y la tendencia a la liberalización del juez. Por lo que hace al Poder Judicial, se identifica por la protección del individuo por la ley,
frente a la arbitrariedad estatal. El derecho jurisprudencial está compuesto de reglas que se imponen por las decisiones judiciales y que deben ser observadas. Y el poder del juez penal es singularmente amplio, sobre todo para garantizar el debido proceso. El poder ejecutivo se aplica sobre todo al ámbito de la policía. Aquí encontramos una especial importancia de la regulación de la práctica policial. También se relaciona con el sistema carcelario, por supuesto, porque las penas de privación de libertad las administra y las ejecuta justamente el Poder Ejecutivo. Esta concepción de la función y del papel de la policía es la típica del Estado de Derecho. La ejecución de las sentencias, como decíamos, se confía a instancias ejecutivas, de ahí que aparezca una relación muy estrecha del sistema penal con la administración penitenciaria, por supuesto. Y bueno, también encontramos instancias médico-sociales. Aquí la variante penal incluye la posibilidad que existe para los menores y los enfermos mentales que hayan cometido una infracción, aunque en ocasiones se han tratado según una variante únicamente médico-social. En cuanto a la relación con las instancias sociales, es decir, con los grupos sociales, en el grupo se encuentra solamente representado por las instancias estatales y se desarrolla a medida que el grupo social se aproxima al sistema penal. Es entonces que surge una dirección más moderna, que es la Dirección Penal de Integración Social. Esto se orienta al desarrollo de nuevas formas para vincular a los ciudadanos con la justicia penal. Por ejemplo, mediante la acción que ejercita un grupo privado o cuando el mito social participa en la ejecución de medidas de verificación o control acordadas en el proceso. Por supuesto, estas formas de integración social no suelen ser incorporadas a las leyes. De hecho, hay quienes consideran que ya son un tanto pues obsoletas, porque es como integrar al grupo social en ese proceso penal, y esto es propio de legislaciones históricas. Otro ámbito que encontramos en este modelo liberal es la relación entre el sistema penal y la víctima, que generalmente expresa la idea de participación de la víctima, pero también supone la producción de ciertas consecuencias que van a ser distintas de acuerdo con lo que el sistema penal permite o no a la víctima. En la variante administrativa se limita la respuesta frente a la infracción, que deriva de la relación fundamental infracción-respuesta estatal. Es una rama administrativa de la variante penal. La administración goza de competencia para aplicar sus propias sanciones al infractor. Según concepciones clásicas del liberalismo, la administración está en situación de subordinación respecto de la ley, garantizada a su vez por el juez, pero se perfila la existencia de formas de represión paralelas, independientes de la represión penal, como lo son las sanciones administrativas. De hecho, hablábamos en la ocasión pasada acerca de una importante tendencia a despenalizar ciertas conductas, y el despenalizarlas no implica que ya no van a estar provistas de sanción, sino que se pueden sancionar desde otra variante como lo es justamente la administrativa. Por eso decimos que es una variante alternativa a la penal y que es considerada de modo específico y organizada en consecuencia
con mayor o menor nitidez de acuerdo con cada sistema jurídico. Por lo que hace a la variante civil, puede funcionar según la regulación ordinaria de los procedimientos de responsabilidad civil, pero también aparece bajo formas específicas. Tanto si la variante civil tiene la forma clásica de un proceso civil, como si adopta la novedosa fórmula del recurso de petición de indemnización al Estado, aún se califica su dimensión real. En lo que hace a la variante de mediación, es una tendencia que también ya se presenta de forma muy clara, introducir la mediación como una forma alterna de solución del conflicto, introducida al proceso penal en una variante de indemnización o reparación del daño a la víctima del delito. Nuestra legislación, por ejemplo, permite que se aplique la mediación en ciertas conductas, las que por supuesto el propio código determine que sea viable hacerlo, y de esta manera la víctima y el victimario componen su conflicto. Si la víctima obtiene la reparación del daño o la indemnización y queda satisfecha con ella, hasta ahí llega el conflicto. Entonces, es una forma preprocesal y por eso se ha catalogado como medio alterno de solución del conflicto, que permite evitar el proceso. Bien, pues eso es en cuanto al modelo de política criminal del Estado liberal, y ahora nos vamos a enfocar al tema de la prevención del delito. Por supuesto, para hablar de prevención del delito tenemos que reconocer el incremento del fenómeno delictivo. Durante los últimos años, la delincuencia urbana en muchas de las grandes ciudades ha crecido de una manera alarmante y ha llegado a constituir un problema serio que las ciudades deben atender. En los países del sur, como es el nuestro, bueno, geográficamente estamos ubicados en Norteamérica, sin embargo pertenecemos a la parte de Latinoamérica. A partir de los años 80 la criminalidad ha crecido y ha continuado aumentando, mientras la violencia de los jóvenes también crece de manera exponencial. Los jóvenes también suelen ser las víctimas más frecuentes de la violencia delictiva, y es a quienes les afecta en mayor medida delitos como robo con violencia, lesiones, homicidios. Fenómenos como niños en situación de calle, el abandono escolar, analfabetismo, la exclusión social masiva, el impacto de las guerras civiles en algunos lugares y el comercio ilegal de armas ligeras, pues también han acentuado este proceso. Otro sector muy afectado, las mujeres que sufren violencia de una manera particular, se apartan con mayor facilidad de los espacios públicos, de las calles, del transporte colectivo, por ser las principales víctimas de la violencia física y abusos sexuales dentro y fuera de la familia. La vida urbana cada vez se hace más difícil, no solamente por los efectos de la violencia delictiva que se encuentra asociada a los grandes delitos, sino también por los cada vez más numerosos actos vandálicos o actos no cívicos. Estos actos, muchas veces definidos como pequeños delitos, inciden negativamente en la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades. El aumento de la violencia urbana y la criminalidad se desarrolla en un contexto que se caracteriza, por una parte, por el crecimiento del tráfico y del abuso de drogas, que es un problema muy serio que tenemos en la actualidad.
Por otra parte, también coexiste con este fenómeno de la globalización de la criminalidad organizada, que también contribuye a desestabilizar regímenes políticos e incrementa los efectos de las crisis económicas. Las causas de la delincuencia son muchas y muy variadas. Aquí tenemos una pequeña categorización. En primer punto tenemos las causas sociales, como son las situaciones de exclusión social que se deben a la cesantía o a la marginalización prolongada, al abandono escolar, analfabetismo, modificaciones estructurales de la familia, y que son factores que se encuentran frecuentemente relacionadas en las causas sociales de la delincuencia. También encontramos causas institucionales. La principal de ellas es la inadecuación del sistema de justicia penal, que entenderíamos en términos generales como la policía, el sistema de justicia penal y las cárceles, a la delincuencia urbana y a su crecimiento. Las cárceles en muchos países, como sucede en el nuestro, son insuficientes para acoger a todas las personas que se encuentran en ellas. De hecho, existe un serio problema de sobrepoblación. Desde los años 60, las policías del mundo han privilegiado la lucha contra la gran criminalidad, como son los homicidios, los grandes robos y el orden público, y han adoptado tecnologías y enfoques que se ligan a estos objetivos. Pero privilegiar la lucha contra la gran criminalidad provoca el alejamiento de la policía de los ciudadanos y la pérdida de confianza de la población. Hace muchos años, la policía era de proximidad. La gente conocía al policía de su barrio. El policía del barrio solía incluso vivir en ese barrio, conocer bien a los vecinos, tenía relaciones muy cercanas con ellos, y eso pues desde hace mucho tiempo dejó de ser así, precisamente porque la evolución de este fenómeno delictivo pues no ha permitido conservar este tipo de cercanía. Con respecto a la justicia, no se encuentra equipada para enfrentar el aumento del conjunto de pequeños delitos que entorpece la calidad de vida y genera una percepción generalizada de inseguridad. La justicia es lenta, inadaptada a la resolución de conflictos urbanos, sobrecargada, arcaica en su modo de trabajo. Además, sus procedimientos y su lenguaje son inaccesibles para la mayoría de las personas. Por otra parte, las sanciones son poco adecuadas a la pequeña delincuencia, porque las cárceles y las multas no son instrumentos de rehabilitación y no pertenecen a la justicia restaurativa. Recordar este punto es de especial importancia porque una pena de cárcel no pertenece a la justicia restaurativa. Estamos muy lejos de la rehabilitación, y por otra parte, generalmente a la víctima no le satisface en cuanto a la reparación del daño. La ineficiencia de la justicia y la impunidad frente a delitos como el lavado de dinero, el crimen organizado, la participación en actividades mafiosas, la corrupción, la violación de derechos humanos, son factores que favorecen los comportamientos delictuales y esa percepción de impunidad. También tenemos algunas causas que se ligan al entorno urbano y físico. Entre las ligadas al entorno se encuentran la urbanización incontrolada, la carencia de servicios urbanos, la ausencia del concepto de seguridad en las políticas urbanas, el surgimiento masivo de espacios semipúblicos como son los malls, las estaciones, entre otros, la promiscuidad y la ilegalidad de barrios transformados en zonas bajo el control de pequeñas mafias locales.
Por supuesto, la delincuencia, que como mencionamos ha tenido en los últimos años un desarrollo muy importante, produce diversos efectos. Entre ellos podemos contar el desarrollo de una percepción de inseguridad generalizada. Esto, en razón de su carácter emocional, conduce a una amplificación de los hechos, a campañas de rumores confundidas con información y a conflictos sociales. Y en la época actual de las redes sociales, esto se ha visto todavía con un importante aumento, porque es muy común que las personas contribuyamos a esparcir este tipo de información que en muchas ocasiones es falsa, pero que produce una sensación de inseguridad. Puede llevar a un clima que pone en tela de juicio los fundamentos democráticos, lleva al abandono y al consecuente deterioro de los barrios, a la arquitectura del miedo, a la estigmatización de barrios, al retraimiento de las inversiones en ciudades que se consideran peligrosas, a las manifestaciones de justicia espontánea, como son los linchamientos, pero también, de una forma positiva, al surgimiento de nuevas prácticas urbanas de protección comunitaria. Las investigaciones han demostrado que la violencia urbana daña principalmente a los sectores pobres, porque tienen pocos medios para defenderse de ella, sobre todo porque la inseguridad quiebra su capital social e impide su movilidad, en particular la de los jóvenes. Otro de los efectos que también son importantes es el aumento de los costos de la seguridad. Con el aumento de la criminalidad urbana, los costos de seguridad alcanzan un 5 o 6% del Producto Interno Bruto en los países del norte y un 8 a un 10% en los países del sur. Otro de los efectos que produce es el desarrollo masivo de empresas de seguridad privada, que muchas veces pues no suelen ser la respuesta más adecuada ante el fenómeno delictivo. ¿Qué respuestas públicas se presentan ante este desarrollo de la delincuencia? Hay dos tendencias globales. Por una parte, las tentativas de los gobiernos por reforzar la seguridad a través del uso de la represión, es decir, solo a través del aumento de las penas de prisión y de la aplicación de las teorías represivas. Aquí tenemos como ejemplo la política de tolerancia cero o los toques de queda para menores o la disminución de edad penal para los jóvenes. Estas son tendencias represivas. La segunda tendencia es la que privilegia la prevención al mismo tiempo que la represión. En la lucha contra la criminalidad distinguimos entonces estos dos enfoques: el represivo, que centraliza la lucha y hace de los policías los principales actores de la materia, y el preventivo, que tiende a descentralizar esa lucha, delegando la función también en autoridades locales, en instituciones de la sociedad civil o en ambas. Y bueno, pues ambas tendencias tienen cosas a favor y en contra. La tendencia que privilegia la represión tiene la ventaja de que sus efectos son inmediatos y satisfacen la demanda de la opinión pública y las necesidades de eficiencia de las autoridades políticas. Los electores piden más efectivos policiales, más represión, y creen ingenuamente que el crecimiento de la población carcelaria es una neutralización de los delincuentes. Sin embargo, se sabe que a largo plazo el costo de una política exclusiva de represión es mucho más alto que el de prevención, y sus efectos son solamente de corto plazo. Por otro lado, la tendencia que combina prevención y represión se enfrenta a mayores dificultades. La primera dificultad es la resistencia de los gobiernos a invertir en esta materia. Otro obstáculo deriva del cuadro institucional
que no permite implementar a escala de la ciudad acciones preventivas que vayan más allá de una acción de organización no gubernamental. No pocas ciudades que han iniciado políticas de prevención se enfrentan a la carencia de medios legales y financieros para hacerlo. En un cuadro democrático, la lucha contra la criminalidad y sus causas se basa en tres principios: la aplicación de la ley para todos, la solidaridad y la prevención. La aplicación de la ley para todos significa que la represión es necesaria y es ejercida por el Estado. Este lo realiza a través de la fuerza pública del sistema de justicia criminal. Ya habíamos dicho, policía, justicia y cárceles. La prevención constituye el tercer pilar de la lucha democrática contra la criminalidad y sus causas. Consiste en evitar la criminalidad, no solo luchando contra sus manifestaciones, sino sobre todo focalizando sus causas. La mejor manera de hacer respetar las normas o reglas es crear las condiciones que permiten eliminar las faltas, ya sea erradicando las causas de estas, sea creando un control social eficaz o sea educando o reeducando. Aparte de las medidas que se llaman de prevención situacional o se conocen como prevención situacional, el conjunto de medidas que pertenecen al ámbito de la educación o de la reeducación, o lo que se ha llamado la prevención social, tienen un impacto de 5 a 10 años plazo. Precisamente es por eso que tienen y rinden muchos mejores resultados que las políticas represivas, que como decíamos son de corto plazo, pero también son de corto efecto. ¿Cuáles son los alcances de la prevención? Globalmente, tiene un doble objetivo. Por una parte, evitar los factores que favorecen la criminalidad. Por otra parte, enraizar en la población el efecto preventivo. Este último aspecto no hay que confundirlo, no se refiere a generar reflejos de defensa, como son construir rejas o instalar alarmas, como acostumbra a veces la población. Se refiere a buscar las causas y las soluciones frente a un fenómeno de delincuencia específico. Este logro, por supuesto, requiere varios años, a menudo requiere generaciones enteras. Las dificultades específicas de la prevención de la criminalidad surgen principalmente de dos factores. Uno de ellos es la complejidad de las medidas por tomar, ya que el conjunto de delitos urbanos es amplio y sus variables son múltiples. El campo de la prevención frente a comportamientos antisociales multifacéticos es muy amplio. Es difícil llevar adelante la prevención frente a todas las manifestaciones antisociales. Se requieren diagnósticos locales de prevención que focalicen tanto los génesis locales de estos comportamientos y sus manifestaciones. Por supuesto, no puede ser el mismo para todos los países y dentro de un país no puede ser el mismo para todas las comunidades, porque los fenómenos delictivos suelen ser distintos en cada comunidad. Hay diferentes argumentos a favor de la prevención. Es mucho más importante prevenir que reprimir. La promoción de la solidaridad, de la participación ciudadana y de las prácticas de buena administración y gobernabilidad. La prevención bien aplicada fortalece las instituciones democráticas. La posibilidad de movilizar coaliciones locales de los principales actores comunales. La posibilidad de un mejor diseño urbano que incorpore la seguridad en los espacios públicos, recreo, transporte, infraestructura. El apoyo a los niños, jóvenes y familias vulnerables. El fomento a la responsabilidad y la creación de conciencia de la comunidad. La prestación de servicios de proximidad, especialmente policía y justicia.
la reinserción social de delincuentes, la asistencia a las víctimas de la violencia. Existen diferentes tipos de prevención. Hace un momento hablábamos de la prevención situacional. Esta consiste en modificar el entorno para eliminar las condiciones que facilitan la delincuencia. Ejemplos: iluminar zonas, mejorar infraestructuras, poner cámaras de TV en zonas de espacios públicos o semipúblicos, crear o recuperar espacios públicos, modificar espacios en los cuales hay exceso de comercios informales, porque estos suelen facilitar las oportunidades de delincuencia, prohibir el porte de armas, limitar el consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Otro tipo de prevención es la social. Aquí nos referimos al conjunto de programas de carácter social que apuntan a los grupos en riesgo, como son los exdetenidos, los grupos o barrios estigmatizados, la violencia doméstica o la violencia en las escuelas. Las formas de prevención social no son simplemente programas sociales, por ejemplo, los que persiguen la reducción de la pobreza o la creación de empleos. Es necesario que exista un valor agregado, es decir, una búsqueda explícita enfocada a la reducción de las causas de la violencia urbana, no solo un objetivo de inserción social o de mejoramiento del nivel de vida de la población. Con las iniciativas de prevención y a menudo en apoyo de ellas, han surgido muchas propuestas de reforma policial que apuntan a la creación de fuerzas policiales guiadas por estrategias claras, coherentes y estables, el trabajo en estrecha colaboración con las coaliciones locales de seguridad como son la policía comunitaria, la instauración de fuerzas especializadas insertas en la población que apuntan a resolver los problemas de seguridad con la población. Este tipo de iniciativa requiere un cambio cultural en las fuerzas policiales, que actualmente se encuentran más orientadas a la lucha contra los crímenes importantes. Otro muy importante es la desmilitarización de la formación de los policías y el tratamiento de los problemas de la pequeña delincuencia, al igual que los hechos de la gran delincuencia o del narcotráfico. También existe un enfoque comunal de seguridad urbana frente a los estados que constituyen instancias demasiado grandes para responder a las necesidades cotidianas de la población y demasiado pequeñas para resistir a la presión de los grandes grupos multinacionales que guían la globalización. Las ciudades ofrecen la posibilidad de asegurar a los ciudadanos un control sobre sus propias vidas. Para poder cumplir esta función, las ciudades requieren condiciones básicas, como son disponer de un cuadro institucional y de los recursos financieros necesarios para ejercer sus funciones en materia de seguridad urbana, asumir un rol de coordinador de los programas de prevención sin delegar este rol al Estado central o a la policía o a organismos especializados, asegurar la participación organizada de la población, adoptar una política transparente, en particular frente a la corrupción. Pues como podemos ver, la tarea relativa a la prevención del delito es muy amplia, es compleja, son muchos los factores que se tienen que atacar y también creo que podemos ver que nos hace falta mucho como sociedad y como gobiernos para acercarnos a verdaderas políticas de prevención delincuencial. Muy bien, pues esto es todo por este tema. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.